Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, de acuerdo a la hora que vayas a ver la sesión. Esta sesión es la inicial para promoción, tanto horizontal, vertical y admisión, donde vamos a estar repasando algunos contenidos que las guías son paralelas. Luego después se va a ir diversificando los materiales, pero me gusta que las primeras sesiones sean en conjunto, los lineamientos, en este caso, de acoso escolar, consejo técnico, el plan de estudios, lo que son las definiciones de la nueva escuela mexicana, artículo tercero, ley general de educación, etcétera. Y posteriormente ya vamos viendo, pues, habilidades directivas o cada una de las situaciones que se tenga que ver de acuerdo a lo que tú vayas a presentar. Así es que, pues, vamos a empezar los lineamientos para, para erradicar el acoso escolar, el protocolo de erradicación de el acoso escolar en educación básica. Bajo esta perspectiva, pues hay que recordar que estamos em, haciendo alusión a la nueva escuela mexicana. Hay algunos protocolos que son nuevos y algunos documentos que han sido actualizados. Te debo de decir que en evaluaciones anteriores, en valoraciones, como lo llama ahora esta administración, hay algunas cosas que se preguntan de manera de manera textual. Y todo todo esto, a final de cuentas, eh, es un arma de doble filo. ¿A qué me refiero? Me explico. A que algunas cosas nos las preguntan textual y otras tantas cosas, son a manera de casos. Debo decirte que últimamente las preguntas han sido más de manera textual y son evaluaciones que, desde mi punto de vista, no son tan productivas que tengamos que machetear algunas cosas, pero pues así es la manera en la que nos están evaluando y vamos a tener que algunas cosas machetear y otras cosas pensarlo a manera, a manera de casos. ¿Ok? Vamos a definir primero esta situación, lo que es acoso escolar, de acuerdo a este documento, a estos lineamientos, eh, los cuales es una conducta intencional, repetida y con desequilibrio de poder que se da entre estudiantes en un entorno escolar con el fin de someter, explotar y causar daño. Se distingue de otras formas de violencia por su intención, repetición y duración. Aquí hay que entrar en una definición y aclaraciones muy específicas, porque el acoso escolar o el bullying como tal, una de las características, vamos a decirlo, esenciales, es que hay una conducta repetitiva, o sea, es una conducta en la que alguien está molestando a otro alumno o alumna de una manera sistemática, que tiene una intención y que a final de cuentas en ese desequilibrio de poder, una persona más grande, con mayor control, vamos a decirlo, de ciertas emociones, somete, somete a otra persona. Y esta aclaración es muy importante, es entre estudiantes. Qué bueno que la definición lo maneja así de este tipo, porque luego a veces entendemos que el bullying también se da del docente hacia el estudiante y eso no es bullying, eso es violencia como tal. Y bajo esa perspectiva es que esta conducta repetitiva se puede dar de muchas maneras, pero ahorita vamos a analizar todas esas formas, pero se da en el entorno escolar. ¿Cómo no lo pueden preguntar a manera de casos? Pues a lo mejor poniendo un caso en donde un niño se accidentó porque otro lo pateó en la clase de educación física, preguntándote si es bullying o no, pues no, es simplemente un evento como tal. Pero si hay un niño que está molestando a otro de manera repetitiva, de manera psicológica, de manera verbal, eh, incluso es catalogado también, obviamente, el molestarlo en sus cosas, el esconderle su mochila, de una manera sistemática, de una manera repetitiva.
¿sí? Que a final de cuentas, todo esto es con el fin de demostrar ese poder, esa autoridad, el yo puedo más que tú. Estos tipos de acoso escolar, como lo establece el documento, pues el primero, la física, que son esas agresiones que incluyen los golpes, empujones y los daños a esas pertenencias, es catalogado como el acoso físico. El socioemocional son los comportamientos para dañar relaciones interpersonales, aislar, decir no te juntes con tal, hacer menos a una persona, no incluirlo en algunas actividades, etcétera. Ese bullying o acoso escolar socioemocional, pues también tiene ese afán de buscar el daño hacia la otra persona, pero no hay un contacto, pero a final de cuentas lo es, porque también nos podemos ir con la finta de decir, es que no es bullying porque no hay un contacto físico, no hay una, una manera de una evidencia física, pero pues lo es a final de cuentas del daño que está generando. El otro es el verbal, usar las palabras ofensivas, amenazantes, también para humillar o intimidar, buscar de esta manera amenazar al otro estudiante, uno a otro, para poder lograr su objetivo, que es fijar su poder como tal. El siguiente, que es el ciberacoso, que esta definición, lo menciono en documentos de administraciones anteriores, no era tan mencionado, pero ahora, pues obviamente con documentos más actualizados, es tomado en cuenta, pues habla de ese acoso, en la misma palabra lo lleva, que es a través de medios digitales, redes sociales o mensajes. Y irónicamente, a pesar de que el acoso escolar, como lo vimos en la definición, se da en el entorno escolar, eh, lo menciono como dato, pues nosotros los maestros visualizamos casos también de ciberacoso cuando los estudiantes se acercan con nosotros a decirnos las mentadas páginas de quemados, de que subió un meme, de maestro me hizo sticker, todo ese tipo de situaciones es catalogado como, como ciberacoso, ¿sí? Bajo esta perspectiva es que pues hay muchachos que se sienten violentados. Claro que habrá quien diga, es que en mi generación eso, ¿no? Pues ahora así es. Hay muchachos que se sienten más ofendidos por este tipo de situaciones que por otro tipo que sean de manera presencial, que sí ha habido muchos casos en que los muchachos se acercan por todo eso, ¿no? Y que sí tiene alguna afectación realmente en su autoestima. Eh, Otra definición establecida también por esos lineamientos es el espectador. ¿Quién es el espectador? Los estudiantes que pues no participan en el acoso, eh, pero menciona la definición, pero que lo permiten o incitan, pueden convertirse en cómplices y correr el riesgo de volverse acosadores, es decir, pareciera que son inofensivos al no formar parte de esa molestia sistemática hacia los demás, a lo mejor el amigo del muchacho que acosa, pero es considerado como espectador y como un foco de alerta de que si él no menciona una situación que esté sucediendo en en el aula hacia el docente, pues es considerado como un foco también de riesgo que él pudiera convertirse en cómplice o envolverse también acosador. O sea, todos forman parte de este tipo de situaciones. Luego tenemos las medidas preventivas, que son las acciones con un enfoque comunitario. Es qué bueno que aparece la definición así como tal, porque hay que recordar que en los lineamientos de la nueva escuela mexicana, gran parte de las soluciones establecidas son con ese enfoque comunal, con ese enfoque entre todos.
con ese enfoque que vivimos en una sociedad y que no somos seres humanos aislados, claro, lo sabemos, pero en esta administración quieren darle más foco a esta parte. Bueno, después de la aclaración, digo, este enfoque comunitario es para disuadir el acoso durante todo el ciclo escolar, que incluye, obviamente, desde un principio la difusión de derechos, responsabilidades, formación continua para las figuras educativas. La formación continua para las figuras educativas, pues no es otra cosa más que la capacitación hacia los agentes educativos, incluyendo directivos, docentes, en la cual pues ayude a poder detectar y poder visualizar los casos de acoso escolar, con la participación también de la comunidad escolar. De aquí podemos desmenuzar muchas cosas que nos pudieran preguntar, porque nos podrían preguntar desde qué es una medida preventiva en contra del acoso escolar hasta cuáles son las posibilidades o cuál es lo que puede hacer el docente o el agente educativo, entiéndase directivo también, para poder evitar estos casos de acoso escolar. Y hay que tomarlo como vienen en orden, porque primero, pues la difusión de esos derechos, de derechos y responsabilidades, hacer como campañas con los estudiantes para que conozcan todo esto. De hecho, ya me tocó en mi secundaria en la mañana, el ciclo escolar pasado, establecer un proyecto de todo esto, en el cual empezamos hablando de las fake news, luego después lo enfocamos a esta parte de una problemática de violencia que existía, bueno, que sigue existiendo y que tratamos de combatirla, pero con una difusión de esos derechos y responsabilidades. En cuestión de la formación continua, que ya lo he mencionado, es la capacitación constante de las autoridades educativas locales. Eh, Cuando hablemos en los documentos de autoridades educativas locales, va a aparecer como AEL. Cuando hable de autoridades educativas locales, son las autoridades del Estado, de la entidad federativa en la cual pertenece la escuela, porque está la otra autoridad educativa federal, pero la autoridad educativa local es la del Estado. Bueno, aclarado. Las capacitaciones que se puedan dar y también la participación de la comunidad escolar. En cuanto a la comunidad escolar, hablamos en general también que se puede incluir en ciertas campañas de concientización a los padres de familia, etcétera. Todo esto lo menciono por si no lo llegan a preguntar de una manera textual la definición o de alguna manera de caso. Hay que tener todas las posibilidades. Bueno, entonces, ¿cómo se le pone atención al acoso escolar? ¿Cómo es esto? Bueno, este proceso incluye 4 momentos, que estos, debo decirles, que por lo general sí nos los preguntan textuales. Luego a veces nos los ponen desordenados y que nosotros ordenemos en el reactivo estas fases. O a veces la pregunta dice, las siguientes son las fases del protocolo de atención al acoso escolar. Detección, notificación, intervención y seguimiento. Bueno, esa es la respuesta, pero luego a veces te confunden detección, notificación y cambian la palabra intervención por otra cosa y seguimiento por otra y hacen los distractores y lo revuelven. Pero yo casi estoy seguro que esto no lo van a preguntar así de una manera textual, incluyendo también qué significa cada uno de estos. Parece obvio, pero de todos modos es importante darle una repasada para entender cada uno de ellos. La detección es la identificación del acoso por observación o comentarios. Se identifica el problema, ¿sí? Por haber observado alguna conducta o porque viene algún comentario de algún estudiante que viene y dice alguna situación. Luego ya la notificación. Informar el caso a la autoridad competente y a los padres o tutores. Hay que darle seguimiento bajo esa perspectiva de saber que hay un problema ya y se notifica. Luego ya la intervención, la respuesta de las autoridades escolares con acciones y medidas de protección, que pueden ser medidas de protección hacia las personas, más bien son medidas de protección
hacia las personas que están siendo acosadas o al acosado para poder protegerlo del acosador, del buleador como tal. Y se tiene que dar un seguimiento, que ya es ese acompañamiento al ver que los involucrados, pues para asegurar ese cumplimiento de acuerdos que pueden ser muy diversos, desde pues a lo mejor un diálogo directo con los involucrados, el niño o el muchacho que se detecta sea el acosador, eh, pueda comprometerse a no repetir esas conductas, estar al pendiente de las reacciones del niño, del muchacho, que la muchacha que esté siendo acosada en cuanto a ciertas reacciones, etcétera, etcétera. Todo el seguimiento que se pueda dar, incluso hasta llegar a compromisos con los padres de familia, de posibles seguimientos en casa, conductas, demás. Incluso hasta pudiera haber dentro de este seguimiento hasta canalizaciones hacia alguna terapia psicológica, si ya hay una repetición muy frecuente o si es lo más conducente que ve la autoridad. Eso involucra todo el seguimiento como tal, no perder el hilo de la problemática que ha sido detectada. Bien, entonces las medidas para, para la no repetición, pues son acciones para evitar esa repetición del acoso y restablecer la convivencia pacífica. Esa convivencia, esa convivencia pacífica en la cual el buleador, el acosador, debe de salir de ese círculo vicioso para poder entender que está dañando a otra persona. Para la convivencia, como decían los documentos anteriores, la convivencia sana y pacífica. Una de las cosas que hay que darnos cuenta que, pues, como dirían en el rancho, a veces los documentos es la misma gata pero revolcada, pero pues hay que entender las definiciones como nos las plantean estas administraciones, que debo repetir que en muchos casos son de manera textual. Bien, ahora entendamos lo que es la comunidad escolar. Acuérdense que nos está diciendo anteriormente qué era la comunidad escolar, integrada por estudiantes, madres, padres o tutores y figuras educativas. Voy a retroceder para entender entonces si para este documento comunidad escolar incluye en ese, vamos a decir así, en esas medidas preventivas, la participación de la comunidad escolar, tal como ya lo mencioné, que me adelanté un poco en eso, pues entendemos que como tal, los padres o tutores pueden intervenir en estas medidas, en esta sugerencia como tal de, de las medidas preventivas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces nos tratan de enredar en las preguntas diciendo alguna posible solución que un padre de familia sugirió en junta tal cosa, eh, y es correcto. Al final de cuentas puede ser correcta la respuesta, sí, porque está diciendo que las figuras educativas, al final de cuentas, la comunidad escolar de figuras educativas pueden intervenir. Ok, las figuras educativas es el personal docente, directivo, de supervisión, de apoyo, asistencia, todos los involucrados, todos los que tengan que ver con personal escolar, al final de cuentas pueden intervenir, tanto la comunidad escolar como las figuras educativas pueden estar dentro de una posible solución. Obviamente nosotros como figuras educativas con mayor razón, ¿no? Nosotros los docentes que somos, vamos a decirlo, en cierto modo, me voy a permitir decirlo como el personal de primer contacto con, con los estudiantes, pero obviamente los directivos de supervisión, de apoyo, de asistencia en el plantel educativo son parte importante de todas estas posibles soluciones, porque incluso pues en este seguimiento puede ser que
tal vez algún intendente pudo haber visto también alguna situación y no por no ser parte del cuerpo docente no pueda él mencionar alguna situación o alguna conducta vista, ¿no? Eh, esto ahora brincamos de nuevo al ciberacoso. El ciberacoso lo quise poner acá en esta forma de cómo pues hay toda una lucha que en muchos casos los muchachos se sienten agobiados por lo que piensan los demás de ellos. Yo no sé por qué tengo la corazonada que sí nos van a preguntar mucho esta situación y hay que entenderla como tal, desde publicaciones en Instagram, en Facebook, en X, en las diferentes redes sociales, videos de YouTube, de esas, como les decía al principio, de esas mentadas páginas de quemados que lo que buscan de los muchachos es hablar mal de ellos mismos, quemarlos, como decía la página, las palabras. Bueno, ¿qué, qué actividades, qué se puede hacer como medidas o prácticas restaurativas? Son, a final de cuentas, métodos que involucran obviamente, a las personas, a la persona que está siendo bulleada, que está siendo acosada y al acosador, y que se busca de alguna manera reparar el daño y las relaciones, o sea que vamos a decirlo en cierta manera, que haya una reinserción, no es el término adecuado, pero que haya una reinserción del acosador hacia una concientización de lo que ha hecho. Eh, se busque reparar ese daño y que se integre adecuadamente de nuevo esa persona que acosa hacia digamos, hacia la dinámica de nuevo de la comunidad escolar, que es algo retador, porque pareciera que en muchos de los casos la solución, pues es el traslado o el cambio de centro escolar, este tipo de muchachos, pero pues bueno, ahora se nos está solicitando este tipo de reparación del daño y de esas relaciones como un método de esta resolución de conflictos. Las autoridades educativas, como les decía, o sea, la federal, la estatal, la de la Ciudad de México, municipal, que tienen una función, las que tengan una función social educativa. ¿Por qué se menciona esto? Porque, bueno, está la autoridad federal, que es la Secretaría de Educación Pública, la estatal, la Secretaría de Educación de cada uno de los estados, obviamente la Ciudad de México como otra entidad federativa, y también hay algunas autoridades municipales, eh, por ejemplo, yo que trabajo en el municipio de Escobedo, Nuevo León, sí hay algunas pláticas que a veces da el DIF o que da la misma policía con respecto a este tipo de situaciones. Bueno, a mí que me tocó en la mañana el ciclo pasado y otros tantos trabajar en una comunidad un tanto conflictiva, en la cual sí actuaba la Proxpol, la policía de proximidad del municipio, para poder dar este tipo de pláticas con respecto a evitar la generación de violencia. Digo, porque estuve en una comunidad en la cual sí la violencia casi era el pan de todos los días. Pues se tenían que dar estas prácticas restaurativas para poder atender las diferentes situaciones surgidas con respecto a todo esto. Hay un concepto que está en la Constitución, me brinco ahora a esto, hay un concepto que está en la Constitución y que es importante tomarlo en cuenta para muchos documentos que vamos a estar estudiando y vamos a estar repasando. Y este es base, que es el interés superior de la niñez y juventud. Y este documento lo prioriza, lo menciona, más bien lo define, con el principio que prioriza las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral de los niños. O sea, todo aquello que tenga que ver con
el desarrollo integral del infante, del joven, para su crecimiento en cuestión física, emocional, que le beneficie, pues obviamente el gobierno lo prioriza y lo establece como el interés superior de la niñez. Habrá otros documentos que lo establezcan de otra manera, pero básicamente el interés superior de la niñez y la juventud establece que la autoridad, por ejemplo, si algún este tipo de situaciones se agrava, si hay acusaciones, etcétera, en cuestión de violencia o de acoso, el interés superior de la niñez y la juventud es primero creerle al niño y entender que el niño va a estar bien. Pongo un ejemplo que a lo mejor no tiene que ver con el factor educativo, pero antes de la existencia de este concepto, por ejemplo, cuando se separaban los papás, a los niños normalmente se les daba la patria potestad a la mamá como tal. Últimamente, en la Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, ahora se habla de que al niño se le busca este interés superior y se le puede llegar a entrevistar que si el niño puede sufrir violencia en el contexto materno, pues se le da al papá para que él tenga la patria potestad de los hijos. O sea, se le busca de alguna manera interrogar, sondear, buscar evidencias para establecer todo lo necesario para que el niño esté bien, para que el joven esté bien, para que el menor de edad eh, esté bien. Eso lo veremos cuando estudiemos la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y aquí entra otra parte también delicada que, bueno, al menos aquí en el estado de Nuevo León se ha estado platicando un poquito últimamente, que es la cuestión de la negligencia, que habla del incumplimiento de la obligación de cuidado, pues y que causa un daño. O sea, nosotros como maestros podemos ser negligentes ante una situación de acoso si no le damos si no seguimos estos pasos o no le damos seguimiento, si no los detectamos, si los ignoramos, vamos a decirlo así, más claro. Estaríamos siendo negligentes y ante la ley, pues eso puede fincar responsabilidades a final de cuentas. Es una situación bastante delicada, pero bueno, a final de cuentas hay que entender lo que es la negligencia, ese incumplimiento de esa obligación que como adultos tenemos del cuidado de nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es importante para poder fortalecer el principio número uno que viene en esta diapositiva, que es el interés superior de la niñez y juventud. Y por último, pues está la cultura de la paz. La cultura de la paz, que es este proceso que fomenta valores y actitudes para resolver conflictos de manera pacífica y rechazar la violencia. Estos tres, como tal, como ya los platiqué, bueno, me falta profundizar un poquito en cultura de la paz. Estos tres, como tal, no lo pueden preguntar de una manera textual. Revolvérnoslos y hacer la definición que es cultura de la paz, que es interés superior de la niñez y que es negligencia. Pudiera ser. O pudieran ponernos ejemplos. El maestro fulanito ignoró a un niño que fue a decirle que una persona lo estaba molestando, que un niño lo estaba molestando, que le quita el lonche todos los días en el descanso. ¿Cuál es la actitud del maestro fulanito? Bueno, pues sido negligente, es negligencia como tal, ¿sí? Así es que como eso, no lo pudieran preguntar o ponernos a lo mejor algún otro ejemplo, pero sí hay que buscar las formas en las que estas preguntas pueden llegar hacia, hacia nosotros para poder resolverlo de de una mejor manera. Sí, este documento pues está disponible para descargarse en plataforma. De todos modos, te lo dejo también en la descripción del video, junto con unas preguntas de repaso. Estará disponible en plataforma. En este momento dejo de grabar para
poder pasar, vamos a dejar de presentar para ahora pasar. Detenemos grabación.